Hola, buenos días, bienvenidos sean todos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Estamos comenzando una nueva serie ahora basado en el libro del profeta Ezequiel, que estaremos revisando en las siguientes semanas con el favor de Dios. Estaremos revisando en esta ocasión para este devocional en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Así que vamos a comenzar con nuestro devocional en esta mañana, que lleva el título de El llamamiento a ser mensajero de Dios. El llamamiento a ser mensajero de Dios. Vamos a la lectura de los primeros 3 versículos del capítulo 1. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera 60. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y ahora vamos a la lectura en la Nueva Traducción Viviente, igualmente los primeros 3 versículos del capítulo 1. Dice la palabra de Dios: El 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro, junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5º año de cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios. Y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Vemos en estos primeros versículos la circunstancia de vida de Ezequiel. Ezequiel, dice, es el hijo de Buzi y experimenta visiones enviadas por Dios. Los únicos datos que conocemos, biográficos que conocemos de Ezequiel se encuentran en el libro justamente. Pertenecía a una familia sacerdotal y su padre se llamaba Buzi. Ezequiel era de una clase social alta. Fue llevado a Babilonia con el rey Joaquín en la segunda deportación. En cada batalla se acostumbraba que el rey victorioso aprisionara a los nobles y ricos de la ciudad conquistada. Daniel fue llevado en la primera deportación. Por ser sacerdote, Ezequiel conocía bien la ley. Había visto personalmente las faltas que los guías espirituales del pueblo cometían. Y hoy sabemos y vemos que todo error doctrinal y toda caída práctica puede atribuirse, a fin de cuentas, a un concepto equivocado de Dios. En esta primera parte, en este comienzo de este libro, ya se encontraba él en cautiverio. Habiendo sido llevado en estas deportaciones, profetiza la destrucción de Jerusalén 6 o 7 años antes de que esta aconteciera. Probablemente tenía 30 años, tal como lo dice la Nueva Traducción Vivientes, y en los primeros 24 capítulos fueron escritos antes de la caída de Jerusalén, pero después de las primeras deportaciones. En esta ocasión estaremos tomando en cuenta el contexto histórico, tanto el contexto del pueblo de Dios, el contexto del profeta y el contexto sobre el cual está hecha la profecía. Estos 3 elementos nos servirán para la revisión para este tiempo devocional. Además, vemos que la mayor parte de la profecía en Ezequiel, lo que encontramos en Ezequiel, es el juicio contra su pueblo que ha sido rebelde. Dios envía a este heraldo. Dios da esta visión a Ezequiel y empieza
a pronunciar al pueblo. Dado que la referencia al año 30 no se vincula con otras fechas del libro, lo más probable que esta cifra se refiera a la edad que tenía Ezequiel en ese entonces. Según el libro de Números, capítulo 4, versículo 3, esa era la edad a la que los sacerdotes de Israel comenzaban a ejercer sus funciones. Por casualidad corresponde a la edad que tenía Jesús cuando comenzó su ministerio público. Y está cerca a la edad en que los pastores de nuestro cuerpo eclesiástico regularmente terminan su periodo de estudio en los seminarios. Quizá Ezequiel pensó: si estuviera en Jerusalén, estaría comenzando mi vida profesional como sacerdote. Sin embargo, era un desterrado y Dios tenía una misión distinta para él. La primera medida que tomó Nabucodonosor, rey de Babilonia, para evitar que sucedieran más rebeliones, fue llevar a los líderes de la sociedad a la capital de su imperio. Los babilonios se dieron cuenta de que los sacerdotes eran los que estaban a la cabeza de la comunidad en Judá, y como Ezequiel era miembro del grupo sacerdotal, lo incorporaron al grupo de los cautivos en el año 597 a.C. En circunstancias normales, Ezequiel estaría comenzando su trabajo en el templo. Pero como lo habían deportado, el Señor le escogió para ser portavoz de su palabra, es decir, un profeta, su mensajero. Durante el exilio, Ezequiel vivió en Tel Aviv, cerca del río Quebar, donde posiblemente poseía una casa que se convirtió en centro de reunión para los ancianos exiliados. Ezequiel era casado, pero su esposa falleció. Su trabajo duró 22 años, desde el año 592 hasta el año 570 a.C. El río Quebar era un importante canal de irrigación, lo cual indica que algunos de los desterrados se dedicaban a la agricultura. Aunque realmente Dios no tiene manos, el hecho de que nos diga que vino sobre él la mano de Jehová muestra que el Señor le estaba dando poder a Ezequiel para hacer ciertas cosas que el profeta no podía hacer por él mismo. En este caso, ver y proclamar verdades celestiales. 3 frases de esta sección ponen el énfasis en el hecho de que Ezequiel no tomó la iniciativa, es decir, que no buscó ninguna visión especial ni la recibió como resultado de algún estado mental alterado que él mismo hubiese provocado. Más bien, en todo caso, fue Dios quien tomó la iniciativa. Los cielos se abrieron, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel y vino sobre él la mano de Jehová. Las revelaciones que proceden de Dios no son producto de nuestro esfuerzo, actividad, meditación, investigación ni autoinstrucción. Tampoco es algún talento especial o un carisma, ni la erudición lo que permite que un individuo sea vocero de Dios. Jehová fue quien llamó a Ezequiel. Este nombre divino es el nombre del Dios Salvador del Antiguo Testamento. Este nombre lo describe como el Dios del pacto, aquel que se comprometió mediante un solemne convenio con el antiguo Israel. Este Dios de la gracia antigua y fiel se reveló a sí mismo por escrito. Él les da su palabra a los hombres y les abre los cielos si así lo desea. Pone sobre ellos su mano cuando quiere que hagan algo para él. Este primer capítulo, este primer estudio, nos da la oportunidad de poner en práctica el principio de permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Con el fin de que así sea, tenemos todo esta palabra ahora delante de nosotros, que iremos investigando, que iremos pidiendo a Dios que nos revele lo que ha querido transmitir a los creyentes. Lo primero que vemos en los dos primeros versículos es la época en que Dios muestra a Ezequiel el momento para iniciar su ministerio, a los 30 años. Se explica el autor y la fecha.
Esa fecha se refiere al 31 de julio del año 593 a.C. Ezequiel había sido llevado al cautiverio, había estado dentro de estos sacerdotes que ahora eran llevados a Babilonia, pero ve estas visiones de Dios, ve estas revelaciones de parte de Dios. Esa experiencia de ver la gloria de Dios influyó profundamente en el profeta, influyó profundamente en su vida. Cuando dice en el versículo 3, la palabra de Jehová indica la fuente de donde provenía el mensaje de Ezequiel. Él iba a recibir las palabras que Jehová quería que transmitiera. Y después dice, vino la mano de Jehová sobre él. Es decir, también un mandato dado a Ezequiel para realizar su ministerio. Él no actuó por su propia iniciativa, sino fue constreñido por Dios para ministrar, hecho que veremos más adelante en el capítulo 3. Así que hay un llamado a ser profeta, hay un llamado a ser su mensajero. Ezequiel, este hijo de Buzi, había sido sacerdote en Jerusalén, pero ahora, cautivo, el Señor le llama. Como sacerdote, había llevado a los hombres a Dios. Como profeta, continuará ese ministerio, pero tendrá que estar más cerca de Dios que antes. Como sacerdote, estaba cerca de los hombres en sus aflicciones para llevarlos a Dios. Como profeta, debe estar suficientemente cerca de Dios para recibir los mensajes que ha de transmitir a los hombres. ¿Qué es lo que precipitó su llamado? Las palabras iniciales que vemos es que aconteció que vio visiones de Dios. ¿Qué había ocurrido para precipitar el llamamiento de Ezequiel? Habían surgido entre los exiliados falsos profetas que les decían a los exiliados lo que ellos querían oír, que pronto retornarían a la patria. Jeremías, que entonces profetizaba en Jerusalén, había enviado una carta a la comunidad diciéndole a sus miembros que su cautiverio duraría 70 años y que mientras tanto debían someterse a la voluntad y los designios de Dios. No a todos les agradaba lo que había dicho Jeremías y había inquietud junto al río Quebar. Ese mensaje había sido enviado en el año 4 del cautiverio. Poco después, en el 5º año del cautiverio, Dios levantó a Ezequiel entre los exiliados. Él, lo mismo que Jeremías, declararía al pueblo auténticamente la verdad de Dios. ¿Cuál fue el momento de su llamamiento? Fue en el año 30. Nadie sabe a qué acontecimiento o punto en el tiempo se refiere este año 30. Había transcurrido 30 años desde que entre los escombros del templo había sido localizado el libro de la ley, lo que precipitó un cambio en el culto en Judá. Pero hay un registro general de fechas de acontecimientos, no hay un tiempo registrado en ningún registro. De hecho, no era habitual fechar a partir del momento de un acontecimiento significativo dentro del reinado de un rey. Algunos estudiosos sugieren que este era el año 30 después del año del jubileo, pero tampoco era habitual este sistema de datar los sucesos. Tal vez estén en lo cierto aquellos que se decantan por la edad del profeta. En la vida de un judío era especialmente significativo porque era el logro de la madurez. El 5º año, la deportación del rey Joaquín, tuvo lugar en el 597, después de solo 3 meses de reinado. El llamamiento de Ezequiel se produjo durante el 5º año del cautiverio del rey, que era también el 5º año de su propio exilio en Caldea. En cuanto al lugar de llamamiento, dice que se encontraba en medio de los cautivos en el río Quebar, que significa gran río, en Caldea, cuya ciudad capital era Babilonia. Probablemente sea el mismo río que el Cháboras de la Mesopotamia que desemboca en el Éufrates cerca de Kirkesion.
Debido a que Ezequiel está tan familiarizado con el templo y que a menudo parece dirigirse a los habitantes de Jerusalén, algunos estudiosos dicen que en realidad escribió desde allí y no desde Babilonia. Sin embargo, Babilonia se menciona específicamente como el lugar de su llamamiento y también se le menciona repetidamente como el lugar de sus trabajos. ¿Cómo se produjo entonces el llamado? Dice que los cielos se abrieron. Esto significa que Ezequiel empezó a ver cosas que no eran reveladas a otros, puesto que había de ser el vocero de Dios, porque debía de ser el mensajero de Dios. Dios le reveló las supremas y santas cosas del cielo. Es un buen día para cualquier hombre, ese día en que los cielos se abren sobre él. Hasta que esto sucede, uno está realmente sujeto a la tierra. Cuando sucede, podemos ver cosas superiores a las que pueden ver los hombres para quienes el cielo está cerrado. Dice que vio visiones de Dios. El razonamiento, el arte de ajustar el pensamiento a moldes racionales, caracterizó a los antiguos filósofos griegos. La visión en la cual uno ve el centro de las cosas y avisora el futuro es lo más característico de los profetas hebreos. De ninguno de ellos fue más cierto esto que de Ezequiel. Él fue un vidente del Dios Altísimo, una persona de fe a quien Dios podía confiarle visiones de sí mismo y de otras elevadas verdades. En la misma época también estaban Daniel en Babilonia, ocupando una elevada posición política y precediendo cosas que habrían de acontecer. Ezequiel no se movía entre los caldeos como Daniel, sino más bien entre los exiliados a las orillas del Quebar. Ambos eran videntes apocalípticos de las cosas por venir. Ezequiel veía visiones predominantemente del futuro cercano, las que exigían que los hombres se reconciliaran con el Señor allí y en ese momento. En contraste, las visiones de Daniel tenían que ver primordialmente con cosas muy remotas, con cuestiones escatológicas. ¿Cuál fue el propósito de su llamamiento? Ezequiel fue llamado no a propagar sus propias opiniones, ni a decirles a sus paisanos lo que querían oír. Fue llamado, como lo son todos los profetas, a declarar la verdad de Dios. Por eso leemos, vino palabra de Jehová a Ezequiel. Tendría que entregar mensajes a los exiliados, destituidos y olvidadizos, pero no serían mensajes suyos. No serían sus propias ideas, verdades elegidas por él. Serían la palabra del Señor, palabra que recibió como revelación expresa. Las palabras ciertamente o auténticamente darían el sentido de lo que se intenta decir. ¿Qué seguridad tenía entonces Ezequiel de este llamamiento? El relato continúa agregando, vino allí sobre él la mano de Jehová. No había sido fácil para un patriota como Ezequiel pasar 5 años en el destierro. Y nunca es fácil para nadie declarar en nombre del Señor lo que debe declarar cuando el mensaje es precisamente lo que los hombres soberbios no quieren oír. Además, Ezequiel era un joven, probablemente de no más de 30 años, y los israelitas no escuchaban a los jóvenes. Al menos desde Moisés en adelante los israelitas tenían un respeto especial por las palabras de los viejos, los ancianos de la tierra. Pero a pesar de todo esto, y tal vez por causa de ello, Ezequiel estaba peculiarmente consciente de que la mano de Jehová estaba sobre él, para guiarlo, para fortalecerlo, para librarlo de sus temores. La mano de Dios estuvo sobre Ezequiel no solamente durante ese prefacio a su llamamiento. Otras 6 veces se dice que la mano de Dios estuvo sobre este hombre obediente que venía de un lado del Quebar. Cualquiera que oiga y obedezca la palabra de Dios recibirá la mano de Dios. De la mano de Dios la fuerza necesaria para implementar esa palabra en las vidas de hombres y naciones. Dios cuida de los cautivos. Es el tema en esta sección, siendo el versículo 1 el versículo clave.
En el contexto de las circunstancias de Ezequiel como cautivo junto al Quebar se señalan dos puntos especiales. Dios le permite una mirada vertical, abriendo los cielos y dándole visiones. Y segundo, Dios le da una visión horizontal, capacitándolo para ayudar a otros con mensajes del Señor. Este pasaje habla a todos los que están cautivos en tiempos de prueba para el alma. Dios se interesa en ellos y les ofrece ambas, una visión vertical y una visión horizontal. Así que este es un profeta en el cautiverio de la nación en Caldea, en Babilonia. Las circunstancias de la visión que tuvo Ezequiel y en las que recibió su comisión están aquí como constancia de forma particular, de tal suerte que el relato lleva marcas de autenticidad. Fue bastante específico, bastante concreto y además demasiado puntual en las cosas que sucedieron. Las razones que vemos aquí, la situación de su llamamiento, también nos dan una idea bastante completa de lo que ha sucedido. Es cierto que una parte del pueblo de Dios estaba cautivo en la tierra de los caldeos. Era tiempo para que esta nación volviera sus ojos hacia Dios. Era momento para que el mensajero de Dios le recordara que era necesario que ellos se reconciliaran con Dios. La masa de la nación judía permanecía aún en su país, pero estos eran los primeros frutos del cautiverio y algunos de los mejores. La palabra de instrucción y la vara de corrección pueden sernos de gran provecho cuando se conjuntan y complementan mutuamente. La palabra era para explicar la vara para reforzar la palabra, y ambas juntas confieren sabiduría. En el cautiverio, los judíos estaban destituidos de ordinarias ayudas para el alma, y por eso Dios hizo surgir estas otras extraordinarias. Porque los hijos de Dios, si algo les estorba para ser educados de una manera, obtendrían su educación de otra manera. Los judíos que se habían quedado en el país tenían consigo a Jeremías. Los que habían marchado al cautiverio tenían a Ezequiel, porque a donde quiera que sean esparcidos los hijos de Dios, Dios les proveerá de instructores. El mismo profeta estaba cautivo, estaba entre los deportados junto al río Quebar. Este río Quebar era conocido como el Gran Canal, que fluía del sureste hacia el Éufrates en Babilonia. Los mejores hombres y los más estimados por Dios comparten con frecuencia las públicas calamidades nacionales que Dios inflige por el pecado. Reciben castigo sin haber contribuido a la culpa. Los cautivos hallarán su mejor instructor en un cautivo como ellos, que conoce experimentalmente sus aflicciones. Donde quiera que nos hallemos, podemos guardar nuestra comunión con Dios. Cuando Pablo estaba encarcelado, el evangelio tenía curso libre, y cuando Juan fue exiliado a la isla de Patmos, recibió allí la visita de Jesucristo. La visión y la manifestación de Dios nos habla también de lo que Dios quería que sucediera a través de Ezequiel. Así, Ezequiel, nacido y criado en Judá, se preparaba para el sacerdocio en el templo de Dios, cuando los babilonios les atacaron y les llevaron cautivos. La nación estaba al borde de la destrucción completa. 4 o 5 años más tarde, cuando Ezequiel tenía esta edad de 30 años, Dios lo llamó a ser su profeta, a ser su mensajero. Durante los primeros 6 años que Ezequiel ejerció en Babilonia, Jeremías predicaba a los judíos que aún permanecían en Judá, y Daniel servía en la corte de Nabucodonosor. El río Quebar desembocaba en el Éufrates en Babilonia, y allí se estableció un grupo de cautivos judíos.
Si nosotros llegáramos a preguntar por qué en Babilonia se necesitaba un profeta, Dios quería que Ezequiel ayudara a que los cautivos comprendieran por qué los llevaron en cautiverio. Dios necesitaba que la nación de Israel disipara la falsa esperanza de que el cautiverio iba a ser corto. Además, Dios les lleva un nuevo mensaje de esperanza a través de Ezequiel y llamará a su pueblo a una nueva conciencia de su dependencia en Dios. Dios se comunicaba con Ezequiel en visiones. Una visión es una revelación milagrosa de la verdad de Dios. Estas visiones nos parecen extrañas porque son apocalípticas. Esto significa que Ezequiel veía imágenes simbólicas que expresaban vívidamente una idea. Daniel y Juan fueron otros escritores de la Biblia que utilizaron imágenes apocalípticas. La gente que estaba en el cautiverio perdió su perspectiva del propósito de Dios y su presencia. Y Ezequiel fue a ellos con una visión de Dios para mostrarles la tremenda gloria y santidad de Él y advertirles las consecuencias del pecado antes de que fuera demasiado tarde. Todo esto nos ayuda a llegar a esta conclusión. La obediencia de Ezequiel. Ezequiel se parece a varios de los profetas del Antiguo Testamento, porque como ellos, parecía extraño a sus vecinos y amigos. Una cosa es profetizar sobre el juicio inminente y advertir al pueblo que se arrepienta, y otra muy distinta, yacer sobre un lado por 390 días para ilustrar un punto. Pero Ezequiel no se preocupó por lo que los demás pensaban de él, puesto que debía su obediencia a Dios. Por eso, si Jehová le decía que hiciera algo, él lo hacía. Algunas de las acciones de Ezequiel pudieron parecer extrañas, como cuando se encerró como prisionero en su propia casa, otras cuando yació sobre su lado izquierdo por 390 días y sobre su lado derecho por 40 días. Pudieron haber parecido extremas. Otras más, como cuando no lloró la muerte de su propia esposa, pudieron parecer insensibles, incluso aborrecibles de acuerdo a los rituales y tradiciones de su día. Pero Dios tenía un propósito para que Ezequiel realizara cada uno de esos actos. Se ilustra un punto y se enseña una lección. Algunos incluso llegaron a reírse del profeta y otros lo ignoraron a su propio riesgo. Los creyentes modernos pueden sentirse identificados con el desfase de Ezequiel con sus contemporáneos. Obedecer la voluntad de Dios es difícil en cualquier generación, en cualquier tiempo. Es una lucha vivir como Dios quiere, mientras que el resto de la sociedad continúa en sus caminos pecaminosos. Aunque nuestras acciones no sean tan dramáticas como las de Ezequiel, sus consecuencias son de igual importancia, tanto como ejemplo para otros y como indicación de nuestra obediencia a Dios. Dios nos ha hecho el llamamiento a ser sus mensajeros. Dios nos ha dado este llamado y ha puesto este trabajo en nuestras manos. Así que tomemos este ejemplo, tomemos este llamado que hace Ezequiel, como también hace ese llamado a cada uno de nosotros. Pidamos a Dios fortaleza, pidamos a Dios que nos sostenga y pidamos a Dios que nos dote de su poder para cumplir el trabajo que nos ha encomendado. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos muestras tu bondad, tu misericordia, pero también el amor que nos tienes. Y Señor, deseas para nosotros todo tipo de bienes. Además, Señor, has pedido de nosotros dependencia. Has demandado de nosotros fidelidad. Y ahora nos pides, Señor, que atendamos a tu llamado. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos sido rebeldes. Perdónanos, Padre, si muchas veces hemos dado la espalda a tus benditos designios. Señor, permítenos ahora hacerlo,
hacerlo de la manera que a ti te agrada, Señor, y hacerlo de la manera correcta. Pon en nosotros el deseo de hacerlo. Pon en nosotros, Señor, todo lo necesario para completar este trabajo, este santo llamamiento que procede de tu lado, de tu parte, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, gracias porque hasta aquí nos has sostenido y ahora nos permite, Señor, poder clamar y llamarte Padre. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.